contemplando una vez más a la persona de Jesucristo esposo, el sentimiento más importante que quisiera poder comunicarles es sobre todo el asombro, la admiración de la maravilla de esta persona, de contemplar a Cristo, de dejarse mirar por Él, de ser conscientes de la hermosura, la bondad, la ternura de su voz con la que nos llama a esta unión esponsal. Uno debería de verdad emocionarse, conmoverse hasta las entrañas ante la bondad, ante el amor, ante la ternura con la que Jesucristo nos trata, nos busca, nos llama por nuestro nombre y nos invita a entrar en su amistad, en su intimidad. Uno cada vez más va creciendo en esta amistad, en esta intimidad con Jesucristo y se va dando cuenta que no necesita del afecto de nada ni de nadie, ni siquiera de la comunidad, para poder ser feliz y para vivir en plenitud la comunidad, la comunión con Cristo, la virginidad consagrada, la unión esponsal. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces se busca compensación en el afecto de la comunidad o ciertos miembros de la comunidad, que es una afrenta a Jesucristo, porque Jesucristo me tiene que bastar y sobrar para estar aquí. Mi felicidad, mi totalidad no consiste en que lo que no llena a Jesucristo lo llene el afecto de las hermanas. Es decir, el afecto a las hermanas tiene que ser una expresión de mi amistad con Jesucristo y no al revés. Que la plenitud de mi vida me viene de la persona de Jesucristo y no de la compensación de la familia o los amigos o los bienhechores o las hermanas de la comunidad o criatura ninguna. Por eso, el criterio fundamental para el discernimiento vocacional respecto de la virginidad consagrada y de la unión esponsal, de la vida en este monasterio, es el si a esta persona, a esta hermana, le basta Jesucristo para vivir en plenitud su existencia humana y su existencia cristiana. Que esto no se viva desde el principio, pues no pasa nada. Es un proceso en el que se va creciendo. Es un proceso en el que se va ahondando en la vida. Pero que pasen los años y yo viva lleno de apegos, lleno de afectos desordenados, pues habrá que cuestionar si esa persona corresponde en esta casa. Pero sería lo mismo en el sacerdocio, por supuesto. Yo creo que las meditaciones que hemos venido escuchando últimamente, hace unas semanas, de San Agustín, cuando habla de los pastores, son sobrecogedoras, que obviamente se aplican muy fácilmente a obispos y sacerdotes, pero se pueden aplicar perfectamente a hermanas de un monasterio de clausura. El mal pastor es el que se viste con la lana de la oveja y se bebe su leche. Es decir, el que en vez de ser esta hermana que vive conmigo objeto de la caridad, recuerden la maternidad, objeto de la caridad, lo que engendra la virginidad consagrada, el fruto de la amistad con Cristo esposo es la caridad fraterna. Por eso no es posible amar a las hermanas si no amas a Jesucristo. No se ama primero a las hermanas y después a Jesucristo. Yo no te amaría si no es por el amor que Él y yo vivimos juntos. Por eso la caridad fraterna es una magnífica expresión de la intimidad que esta persona tiene con Jesucristo. Quien no es capaz de caridad fraterna es incapaz, está expresando su distancia de la persona de Jesucristo. Una fórmula muy sencilla para entender, y quizá les puede venir bien incluso escribirla: estar a gusto con todo el mundo y no necesitar de nadie. Estar a gusto con todo el mundo. ¿Usted está a gusto con todas las hermanas? Pues sí.
y entonces sus amigos... No, si es que me dan igual una que otra. Si para mí no son más que objeto de mi caridad, yo no necesito nada de ellas, por eso estoy tan a gusto con ellas. El pastor no necesita nada de las ovejas. Jesucristo no se siente más a gusto con uno que con otro. No, está a gusto con todo el mundo, es capaz de amar a todos, pero no necesita del afecto de nadie para ser feliz. Yo para ser feliz me basta y me sobra que me quiera Jesucristo. ¿Qué le diría un marido a su mujer si la mujer dice: ay, mira mi amor, yo te quiero mucho, pero es que yo echo mucho menos a mi mamá, me voy a ir a estar una temporada con ella? Y dice: pues hija, quédate, si yo soy tan poca cosa para ti. ¿Cómo se sentiría un esposo que la mujer le dice que su amor no le basta? Sería grotesco, asqueroso, vergonzoso. Nosotros a lo mejor no se lo decimos a Jesucristo, pero vivimos como si se lo dijéramos. Entonces, yo creo que llegado este momento de los ejercicios y contemplando esta dimensión cristológica de nuestra vocación, yo creo que habría que pararse a pensar si de verdad hay esta convicción de que a mí Jesucristo me basta y me sobra para ser feliz y no necesito el amor de nadie más. Examínense, por favor, en esto muy gravemente, muy seriamente, porque si ustedes no viven bien su vocación, van a traer mucha desgracia a este monasterio. Muchos de los problemas monásticos, muchos de los problemas comunitarios vienen precisamente de esto. En la raíz es la falta de amistad y de intimidad con Jesucristo. Que buscamos las miguitas que van cayendo de la mesa para saciar el hambre del corazón de mi necesidad de afecto. Por eso el criterio fundamental de discernimiento de una vocación religiosa, sea de vida activa o de vida contemplativa, es la castidad. A esta mujer le va a bastar vivir con Jesucristo, porque si no es un peligro público en una comunidad. Porque el corazón no se va a morir de hambre, y si no se alimenta del amor de Jesucristo, se alimentará del amor de las criaturas que son ustedes. Y hay mucha gente que ha vivido así toda su vida religiosa. El gran pensador francés Péguy, hablando de las famosas, y se le cita mucho esta frase, yo voy a citar otra que se cita muy poco, es el que decía de las hermanas de clausura de Port Royal, decía que eran puras como ángeles y soberbias como demonios. De esas mismas hermanas, este mismo sacerdote decía: se creen que aman a Dios porque no aman a nadie. Es como para pensar esas palabras. Como yo no tengo marido, como yo no tengo tal, como nadie, yo no le pertenezco a nadie, automáticamente es que amo a Dios. Oiga, a lo mejor no ama a nadie, ni a Dios ni a las criaturas. Y eso se ve enseguida con la alegría en que una persona vive, pero que le da igual una persona que otra. En la vida diaria, en el trabajo, en el lugar donde me siento, en la gente con la que estoy, no, que estoy feliz con todo el mundo, porque no las necesito para nada. Son personas que Dios ha puesto en este momento a mi lado para que yo las ame, nada más. Y no me tienen que dar nada a cambio, que a mí yo ya vengo pagado, y vengo pagado por él. Y es maravilloso cuando ves a una mujer vivir así la madurez religiosa. Como saben, yo, y se lo he dicho varias veces, tuve el privilegio de viajar siendo sacerdote joven con la Madre Teresa de Calcuta. Imagínense que era como viajar con Santa Clara, solo que tenía 5.000 hermanas en el mundo entero. Y viajé por varios países. Imagínense cuando llegaba su madre fundadora y encima era la madre famosa Madre Teresa de Calcuta. Es que vamos, imagínense que viniera aquí Santa Clara, porque era tal cual. Y de hecho hoy es Santa Teresa de Calcuta. Y claro, yo veía
pues es que les brillaba la piel, la alegría de esas mujeres cuando llegaba su madre al monasterio. O sea, es que era una felicidad. Sí, lo que pasa es que llegábamos allí, estábamos 3 días y luego nos íbamos a otra casa. Miren, no saben ustedes lo que eran las despedidas de esas hermanas. Cuando se despedían de la madre eran unos lloros y unos llantos, se le agarraban al hábito a la madre. Y a mí siempre me llamó la atención que ella no solo no derramaba ni una lágrima, es que la impacientaba tremendamente. ¿Por qué? Yo era muy joven sacerdote y decía, pues esta mujer no tiene sentimientos, no se da cuenta que estas 5 hermanas están llora que te lloran. Y yo se lo dije. Un día tuve el coraje de decirle, madre, que las hermanas están llorando. Dice, pues muy bien, eso es señal de que nos queremos mucho. Ahora me dice esta frase, si yo hiciera caso de las lágrimas de mis hermanas, jamás hubiéramos fundado otra casa. Claro, tenía casas en 117 países. Dice, pues si yo, para que no llore la hermana, me tengo que quedar con ella, nunca hubiéramos ido a otro sitio a fundar. Entonces, ¿qué nos pasa? Pues que nos aferramos, estamos llenos de apegos y de fobias, porque quien tiene apegos tiene fobias, y los apegos producen celos. Ustedes lo saben perfectamente. Entonces, quien no tiene apegos, ni tiene fobias, ni tiene celos. Y esas 3 palabras, hermanas, son dinamita para una comunidad religiosa, y más si es monástica, donde están todas encima unas de otras pasando día. Ahora, para una persona que tiene el corazón en Jesucristo, es que no le da ni frío ni calor, que me hablen, y si no, pues será que tienen mal gusto, y ya está. No, porque es que no sé cuántos, entonces me ha dicho que no sé cuántos, empiezan los chismes, empiezan. En cambio, la amistad con Jesucristo esposo te hace libre de todas esas cadenas, te hace libre de todas esas ataduras, que cuando uno vino, cuando ustedes llegaron a este monasterio, ¿a quién conocían aquí? A nadie. A la única persona que conocían era a Jesucristo. Por eso quisieron hacerse religiosas, caramba. Ustedes vinieron aquí a seguir a Jesucristo, no a estar al lado de mi amiguita. Y precisamente por los apegos es por lo que hay tantas peleas, tantos males entendidos. Eso pasa en el clero, pasa en todos los ambientes donde hay tanta inmadurez espiritual. Estar a gusto, recuerden las palabras, con todo el mundo y no necesitar de nadie. Y que las demás se dan cuenta enseguida. Mire, que yo esté o que no esté, a ella es que no le importa nada. Que vienes, se alegra, y si te vas, lo mismo. Por eso les animo y les invito a que se paren a pensar, ¿quién es en este momento la persona de Jesucristo el Señor en mi vida? ¿Qué significa? Realmente Él es lo que digo que es. Una manera muy bonita, y esto lo contemplaremos en la oración, cuando hablemos de la oración, una manera muy bonita de entender esto es hacernos esa gran pregunta, pero no hacérmela yo, hacérsela a Jesús, ¿quién eres tú? Que vengo a rezar porque quiero saber quién eres tú. Él lo pregunta muchas veces, ¿quién dice la gente que soy yo? Algo que puede ayudar muchísimo es contemplar las parábolas que hablan del banquete del reino. El reino de los cielos se parece a un rey que dio un banquete para su hijo. ¿Cuáles son las condiciones para entrar en ese banquete? Y si yo de verdad estoy viviendo para merecer que esto que es un ensayo del banquete del reino, lo viva de tal manera que merezca estar en el reino con él sentado a su mesa, pero no aquí en esta capilla, sino en el reino de los cielos. Y precisamente de aquí brota el misterio de la Eucaristía. Y es la Eucaristía lo que les vincula a todas ustedes. Cristo, Jesús en la Eucaristía.
que los que comemos su carne y bebemos su sangre somos uno en Cristo Jesús. Este testimonio de unidad que brota de la caridad, del amor de Jesucristo, que se irradia en toda esta comunidad. ¿Cuántas veces no les he puesto el mismo ejemplo? Que ustedes pueden ser sillas en esta capilla. Una campana puede traer a una persona a la capilla, pero no la puede hacer rezar. Y ustedes lo saben muy bien. Que se puede llevar el caballo a la fuente, pero no se le puede obligar a beber. La regla te traerá a la capilla, pero solo tu amor te hará orar. Y las palabras de los evangelios de la Escritura son tremendas sobre esto. Si cuando vayas a presentar tu ofrenda, si cuando te vas a poner en la fila de la comunión, entonces este es el testimonio vivo de unas mujeres que viven la virginidad consagrada, la unión esponsal con Jesucristo, es precisamente la unidad entre ellas que solo puede brotar de la caridad que se irradia de la Eucaristía, de mujeres que experimentan el amor de Jesucristo y que espontáneamente lo comparten con los demás. Pero no busques en la que está a tu lado lo que solo te puede dar Jesucristo, porque no eres más que una solterona que te has quedado para vestir santos. Y qué cosa tan triste es una religiosa, una monja que vive así. El vacío, durante X años, cuando son mujeres más jóvenes, suelen ser problemas de castidad. Que me apego a un sacerdote, que me enamoro de no sé quién, que estuve en la calle no sé cuántos, que si la familiar no sé qué, problemas afectivos de hombres y mujeres. Lamentablemente algunas veces también en las comunidades entre mujeres, y lo sabemos. Pero cuando se pasa de cierta edad y una empieza a tener cargos de responsabilidad, el vacío del corazón lo llena el poder. Yo ya soy demasiado vieja para enamorarme de nadie, porque a ver quién me va a mirar a mí. Y esa es la realidad de la vida. ¿Por qué no llamar las cosas por su nombre? Y entonces yo voy a llenar el vacío interior a base de poder. Una mujer que se embrutece, no hay cosa más fea que una mujer que se cree poderosa y quiere mandar a todo el mundo, cosa más horrible, y que quiere ejercer, y esa no obedece a nadie, dando terrible escándalo a los que son más jóvenes. Por eso les digo que todo eso, la única solución que tiene es la persona de Jesucristo. Porque una persona que está llena del Señor, que está enamorada de Jesucristo, que vive la unión esponsal con Él, no necesita ni los afectos de nadie, ni mandar a nadie, ni tener poder sobre nada, y además todo eso, en el fondo, en lo que se cae es una terrible, igual que en la castidad se cae en afectos desordenados, en el voto de obediencia, porque mucha gente que es desobediente lo que tiene son problemas de castidad, es decir, que Jesucristo no le llena, y llena el vacío que no llena Jesucristo con afán de mando y de poder, como lo puede hacer también los pecados en la pobreza, que son el afán de poseer bienes materiales, y nos apegamos a las cosas y nos encaprichamos con bienes materiales. Y el poder, mandar, es una adicción. Hay gente que es literalmente adicta al poder. Pues yo creo que estaría muy bien que nos paremos a pensar si todos los problemas no están aquí, en el Señor, presente en la Eucaristía, en el Señor crucificado, en el esposo que muere amando, entregando la vida por ti. Todo lo que yo acabo de describir, que es horrible y asqueroso, es todo lo contrario del que muere amando, del que muere entregando la vida. Pero el que vive de los afectos de los demás y el apego al poder y a los bienes materiales, ese, el que guarda su vida, para mí, la perderá.
El que guarda su vida, la perderá. El que pierda la vida por mí y el Evangelio, la guardará para siempre. Y que puede decir: Jesús, yo por ti y feliz lo perdí todo. ¿Qué pasa? Que nos habituamos a comulgar. Y pobre de la que no vaya a comulgar. Vamos, habrá otras 40 que se vuelvan, y esta que le habrá pasado, ¿qué habrá hecho? Bueno, a lo mejor es la única que ha tenido la honradez de tomarse en serio la comunión, y a lo mejor no debería de ser la única que dejara de comulgar. Yo me quito el sombrero, felicito y admiro a una hermana que no vaya a comulgar, como admiro a sacerdotes que dejen de celebrar misa. Yo, tal como estoy viviendo, yo no puedo comulgar. Y yo creo que será mucho más escándalo comulgando que quedándose sentado en un banco. Ahí es donde uno ve quién es la persona de Jesucristo de verdad para nosotros. Y llega un momento, hermanas, que hay que decir: basta, hasta aquí. Pero no se habitúen a vivir en la basura, en la suciedad, en la cloaca de nuestra mediocridad, de nuestra suciedad, de nuestro mal ejemplo, de nuestro mal testimonio, cuando el único problema es que Jesucristo no llena nuestra vida. Por eso que para cada uno de nosotros, especialmente unos ejercicios, y recuerdan, si una palabra les dije en los primeros 5 minutos de la primera charla, estos ejercicios solo sirven para el que quiera cambiar, el que quiera seguir comulgando en pecado, el que quiera seguir viviendo en infidelidad a Jesucristo, el que no quiera vivir esta unión esponsal, va a vivir una vida inútil, estéril, vacía, amargada. Qué cosa tan triste. Para quien le han prometido los tesoros del reino, vivir una vida tan sumamente miserable. ¿Y qué cuentas no daremos a Dios en la última hora, cuando nos llegue el momento de encontrarnos cara a cara con Él? Tú conociste los secretos del reino. Yo te invité al banquete de bodas. Yo te llamé por tu nombre, te declaré mi amor. ¿Y tú qué has hecho? Con tanta maravilla, con tanto amor, con tanta bondad. Párense a pensar cómo estoy viviendo. Y ya, no esperen a mañana, que mañana no va a llegar jamás. Esto es hoy. Hasta aquí he llegado. Y que nos dé terror, hermanas, y que nos dé miedo, y nos debería de dar miedo morir así. Por Dios, que no nos agarre la muerte viviendo en nuestra soberbia, en nuestra indiferencia, en nuestra infidelidad a Jesucristo, que nos ha lavado en su sangre, nos ha llenado de su espíritu, nos ha colmado de su bondad, ha adornado nuestra vida de todas las cualidades y las virtudes. ¿Y nosotros qué hemos hecho con tanto don y con tanta maravilla? Pues creo que la contemplación de Jesucristo esposo es a esto precisamente a lo que nos debe llevar, a descubrir en Él la razón de ser de nuestra vida. Y perdonen que estoy repitiendo todas estas ideas una y otra vez, porque si no, uno acaba echando perlas a los cuerpos y no hace más que pisotearlas. Y ya no se pueden estar diciendo la maravilla más maravillosa, que yo no voy a cambiar. Y si hay una palabra que deberíamos de repetir de rodillas con lágrimas en los ojos: Dios mío, por favor, ten piedad de mí, cambia mi vida, cambia mi corazón, que yo vuelva a descubrir el primer amor, que yo vuelva a descubrir la razón por la cual tú me llamaste a esta casa, a vivir con estas mujeres en santidad de vida, con estas hermanas. Qué testimonios tan maravillosos tienen a lo largo de la espiritualidad franciscana, de tantos ejemplos colosales que les han dado santos canonizados y no canonizados, pero maravillosas hermanas que vivieron estupendamente
del carisma franciscano, la vida de Santa Clara. Yo creo que precisamente en la contemplación de la segunda persona de la Trinidad, que es el Verbo encarnado, tenemos que redescubrir esta realidad. Y uno a lo mejor simplemente tiene que hacer un acto de humildad, un acto de reconciliación con el Señor, obviamente, pero también con los hermanos. Aprovecho ahora a introducir en toda esta maravilla la persona del Espíritu Santo, porque si somos hijos del Padre, porque somos esposas de Jesucristo, somos templos del Espíritu, en el que habita en nosotros. No hay una imagen natural, como con el Padre y con el Hijo, para definir nuestra relación con el Espíritu. Pero Él es el fuego interior. Él es la llama de amor viva de la que habla San Juan de la Cruz. Él es el fuego interior que tiene que mover y animar nuestra existencia cristiana. Existencia cristiana como hijos del Padre, hijas del Padre, como esposas de Jesucristo, del Verbo encarnado. No es sino porque el Espíritu vive en mí que yo soy hijo de Dios. No es sino porque el Espíritu habita en mí, se mueve en mí, que soy esposa de Jesucristo. Él es el vínculo de amor trinitario entre el Padre y el Hijo. Él es el vínculo de amor trinitario entre el Padre y nosotros, entre el Hijo y nosotros. ¿Qué conciencia tengo de la presencia del Espíritu Santo en mi vida? ¿Qué conciencia tengo de que Él vive y habita y se mueve en mí? Qué importante es que cada uno de nosotros sea consciente de la presencia viva del Espíritu Santo. Hermanas, oren intensamente al Espíritu Santo, que Él puede quemar, achicharrar, abrasar toda la suciedad, toda la podredumbre, todo el egoísmo, la soberbia más enquistada que tenemos dentro, para hacer de nosotros hombres y mujeres nuevos, que nos dé un corazón nuevo. Fíjense que cuando se da la fórmula de la absolución de los pecados, hay una invocación especial al Espíritu Santo. Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y resurrección de su Hijo, y derramó el Espíritu Santo para remisión de los pecados. Es el Espíritu el que actúa cuando la sangre de Cristo borra mis pecados. Él es el principio de unidad. Toda desunión en una comunidad es fruto de la ausencia del Espíritu Santo. De hecho, la palabra diablo viene del griego diabolos. La palabra diabolos, dia, en griego significa dos, el que divide. ¿Quién es el diablo? El divisor, el que divide, el que nos separa de Dios, el que nos separa entre nosotros, el que nos aleja de Jesucristo. Donde quiera que hay división, hay diablo. Donde quiera que hay unidad, está actuando el Espíritu del Señor. Por eso, cuando hablan de la primera comunidad cristiana, los Hechos de los Apóstoles, dicen que eran unánimes y concordes. Unánime significa un alma, que es el Espíritu Santo, el que anima a la iglesia primitiva. Es el Espíritu Santo el que anima la vida de una comunidad. Es el Espíritu Santo el que nos hace unánimes, el mismo pensamiento, el mismo corazón, la misma vida, los mismos ideales, en este caso pues el carisma franciscano. Que sea una persona real, que se mueva en esta comunidad, que esté presente, que seamos conscientes de su acción. Que un monasterio no es un empeño de ustedes, no son ideas que ustedes planean como se organiza cualquier empresa humana, sino que están aquí
para ser dóciles al Espíritu de Jesús. Nosotros no sabemos lo que tú quieres de nosotros, pero tú sí sabes que eres el Espíritu. Pues escuchar al Espíritu Santo, invocarle, pero no solo como una fórmula que se repite, ven Espíritu Santo, que lo hacemos en momentos así un poco particulares. No, que yo le invoque como el aire que respiro. El Espíritu Santo es la respiración del alma, porque es expirado por el Padre y el Hijo. Es la expiración, es el aliento del Padre y el Hijo. Recuerden, por ejemplo, cuando dice que Jesús sopló sobre ellos. Reciban el Espíritu Santo. Es el aliento, el ruaj, el viento poderoso, que sacude las jampas de las puertas, como estaban aquellos hombres aterrorizados por miedo a los judíos. Y es el que hace que Jesucristo se presente en medio de ellos. Es el fuego del Espíritu Santo que se posa en Pentecostés sobre sus cabezas, y de ahí salen todos a los últimos rincones de la tierra, muchos de ellos a ser mártires, a entregar la vida por Jesucristo. Es el Espíritu Santo el que los lanza por los caminos de este mundo a proclamar el Evangelio. Pues que contemplemos en la presencia de Jesús sacramentado, Jesús Eucaristía, cómo actúa el Espíritu Santo. Imagínense que yo les preguntara a ustedes individualmente, ¿qué ha hecho el Espíritu Santo por ti? ¿Tú qué me contarías? Pues no sé. O sí sabes, o sí sabrías qué decirme. Porque Él es el que doma lo que es rígido, transforma el corazón rebelde, ablanda nuestras rigideces, da fortaleza a nuestras cobardías. Es el Espíritu Santo el que convierte a esos hombres asustados. Fíjense qué diferencia la noche de la pasión. Unos escapan, uno le niega, el otro le vende, le traiciona. Esos mismos hombres van a estar en las cárceles, cantando salmos, evangelizando, anunciando a Jesucristo, en las penurias y dificultades más espantosas, que al final van a dar la sangre por Cristo. ¿Qué fue lo que les pasó? ¿Qué les pasó? Les pasó Pentecostés. Pentecostés es lo que transformó la vida de estos hombres, la experiencia del resucitado, que comunica su espíritu. Pues esto es lo que se le pide. ¿Qué no nos va a dar el esposo? Si ustedes, que son malos, en el Evangelio de San Lucas, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre del cielo les dará el Espíritu Santo? Pues de aquí contemplamos cómo el fruto de la contemplación de la Eucaristía, de donde brota de una manera privilegiada la acción y la presencia del Espíritu en nuestra vida, es precisamente en la contemplación de Jesús que comunica el Espíritu Santo. Queda liberado el Espíritu, torrentes de agua viva. Pues que nosotros sepamos tener sed de esta fuente, como la cierva busca corrientes de agua, que así mi alma te busque a ti, Dios mío. Y el día que busque a Dios, como la cierva busca corrientes de agua, hermanas, ese día jamás dejarán de mendigar afecto y jamás dejarán de mendigar poder. El padre Cantalamessa tiene un libro pequeñito que a lo mejor han leído muchos de ustedes, que se llama Virginidad, precioso. El cardenal Cantalamessa, además como saben, es un fraile capuchino, aunque es cardenal, predicador de la Casa Pontificia, y él dice una frase tremenda. Dice que la lujuria, los pecados sexuales de la carne, la lujuria es la soberbia de la carne, y la soberbia es la lujuria del alma.
jugando con esas dos palabras, lujuria y soberbia. La lujuria es la soberbia de la carne, pero también la lujuria es la soberbia, es la lujuria del alma. Y no se crean que porque un hombre no me ha puesto un dedo encima, que yo soy virgen. Cuando tengo el corazón lleno de soberbia y de ansias de poder y de mando y de tantas cosas terribles, muchísimo más grave. Que yo sepa, los demonios nunca pecaron de lujuria, que pecaron de soberbia. Y hasta que el Señor no me lo arranque todo, esa frase de Santa Teresa, múdese, cámbiese todo enhorabuena, hasta que hagamos asiento en mí. Cambia lo que tengas que cambiar en mi vida, Señor, pero yo quiero estar contigo sentado en el reino. Pues entonces, de esta unión esponsal nace un corazón puro, un corazón virgen, un corazón lleno del Espíritu Santo. El anillo nupcial, el anillo esponsal entre Cristo esposo y yo es el Espíritu Santo, porque es Él el que une al esposo con la esposa, al amado con la amada, amada en el amado transformada, dice Juan de la Cruz. Qué importante entonces, una vez más, repito, que nos acabemos creyendo estas cosas con todas sus consecuencias y que sepamos vivirlo con plenitud y con entusiasmo, porque si no, el riesgo es, hermanas, que vamos a pasar por esta vida, por esta casa, por este monasterio, sin pena ni gloria, y tal como entré por la puerta de jovencita, salí en una caja de madera de pino al cementerio y nada cambió. Me parece horroroso pensar que ese es el panorama que a mí me espera. Creo sinceramente, hermanas, que tenemos una grandísima responsabilidad, que debemos de pararnos a pensar todas estas cosas, que invoquemos con ardor, con fe, con entusiasmo al Espíritu Santo, que le pidamos que haga lo que tenga que hacer, que su fuego lo abrase todo, lo achicharre todo, para que podamos empezar una vida nueva.